Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Qué bueno ver a la congregación llena. Le damos la bienvenida primeramente a todos los amigos que nos acompañan en el servicio de adoración a nuestro Dios. Esperamos hacerle a cada uno de ustedes bien espiritual. Siéntanse como en su casa. A los hermanos que están aquí, gracias por la confianza que han depositado en este servidor para que les traiga el mensaje de esta mañana. El mensaje tiene como título, y este mensaje no es para meter miedo, es lo primero que voy a decir. Es la ira y el enojo de Dios. El peor pecado que se puede cometer es decirle a Dios cómo Él debe ser. Usted puede decir, yo creo que Dios es amor y no le puede dar ira y enojo. Yo pregunto en esta mañana a los que están aquí reunidos, ¿le da a usted ira y enojo? Hermanos, hay que decir que sí. Y entonces, si a usted le da ira y enojo, ¿por qué a Dios no? Hermanos, en esta mañana vamos a hablar de dos clases de ira y de enojo. Hay una que es completamente negativa, que nos hace que pecar. Pero hay otra que es santa y justa. Ahora las nuevas interpretaciones nos dicen que Dios no tiene ira. Solo Él tiene angustia, dicen algunos. Y no es así. Ciertamente Dios tiene destrozado el corazón por el pecado, pero también posee el atributo de la ira. Esta es la verdad que se expresa en el primer texto que vamos a citar, Hebreos 10, del 26 al 31. No. Aquí vamos a citar el texto. Fíjense bien en el texto que vamos a citar en esta mañana. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. Y quiero que pongan mucha atención a esta pregunta del versículo 29. Fíjese cómo dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. En resumen, estos pasajes los hablan de algunos que rechazan definitivamente a Cristo. Sea un cristiano caído. Con esto me refiero a un hermano que ha conocido la verdad, que ha estado en la iglesia y se retira y rechaza a Cristo.
y algún pecador que Dios le ha dado la oportunidad infinitamente de escuchar su palabra, escuchar el llamamiento y continuamente rechaza a Cristo, que dice, ya no me hablen más del Señor. Lo esencial es que solamente ha habido un sacrificio, y escuchen bien, mis amados hermanos y amigos, solo ha habido un sacrificio, jamás habrá otro. Dios no enviará a ningún otro para que sufra por el pecado humano. Aquel sacrificio es todo suficiente para expiar el pecado humano. Nunca habrá otro Calvario. Nunca habrá otro Salvador. Jamás. Escúchelo bien, jamás. Hay a veces que yo hablo con personas y le digo, ¿cuándo te vas a convertir al Señor? Y me dicen, cuando se me revele. Cuando Él se me revele. Los que escucharon el mensaje de la semana pasada del hermano Álamo, Dios ha tratado a través de los tiempos de acercarse al ser humano. Y dice que empezó con los patriarcas, luego con los jueces, luego con los reyes, luego con los profetas. Y en estos postreros días, Dios ha enviado a su Hijo. Y eso es lo último que Dios va a hacer por la raza humana. No habrá otro sacrificio en el que usted pueda ser salvo. Quien no quiera aprovecharse de lo que Cristo ha hecho por él sobre la cruz, que decida despedirse de Dios para siempre, para seguir su propio camino o padecer bajo su propio pecado, será castigado. Cuanto más grande es el amor, tanto más grande quizás sea el enojo contra aquellos que le desprecian. Está despreciando que Dios se despojó de lo más que quería de su Hijo y lo envió a esta tierra para salvarlo a usted. Por eso el texto, ¿cómo termina? ¿Cómo termina el texto? Horrenda cosa es caer en manos de ¿qué? De un Dios vivo. Tenga cuidado. Dios le ha dado una oportunidad en esta mañana para que usted conozca a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Qué va a hacer con ese llamamiento? ¿Lo va a rechazar? Tenga cuidado. Vamos al próximo texto. No. Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Hemos venido a Dios a un camino mejor de un reino inconmovible por Cristo mismo. Estamos aquí en este reino porque Cristo nos trajo. Pero no debemos olvidar quién es Dios.
Hacemos bien en escuchar cuidadosamente lo que Él nos dice y tomar en serio sus advertencias, porque nuestra vida espiritual depende de eso. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Esa libertad esté siempre templada con modestia y temor religioso, porque nunca debemos olvidar que hemos pecado y que Dios es fuego consumidor. Un Dios santo es un Dios de ira. La palabra ira aparece 189 veces en las Escrituras. La palabra ira se usa más en la Biblia, aún más veces que la gracia. La gente de hoy puede acogerse de miedo ante la palabra. Sin embargo, sin ira no habría necesidad de la gracia. Reducir la condenación equivale a minimizar el pecado. Dios tiene ira, fiera ira, gran ira y un día de ira. El amor exige ira, pero la ira es aplacada por el amor. La ira y el amor van juntos, no deben separarse. El amor refrena la ira, pero no la destruye. Dios ha hecho promesas, algunas positivas y otras negativas. Y Dios cumple ambas. Las interpretaciones modernas también sostienen que Jesús no se enojaba. Fíjese, que el cristianismo censura todo enojo. ¿Tendrán razón estas nuevas interpretaciones? Jesús no se enojaba. Vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no. Ok. La Biblia dice en Mateo 21, 2 y 13, fíjese. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Déjenme decirles, mis amados hermanos y amigos, Jesús tenía un enojo santo. Cuando Él purificó el templo, Él no se estaba riendo, ni entonando cánticos devocionales de felicidad. Su rechazo fue lo que consideraba un uso inaceptable del templo y una clase religiosa corrupta. Jesús sanó personas en los atrios del templo, a ciegos y cojos, y permitió que los niños cantasen Hosana al Hijo de David. Dios tiene una indignación justa. Pregúntenle a Adán y Eva que en su ira justa Dios los echó del huerto del Edén. Pregúntenle a Noé y a su familia, que fueron los únicos sobrevivientes del gran diluvio que envió Dios para destruir al mundo pecador. Pregúntenle a Sodoma y a Gomorra, que asimismo debido a sus graves pecados, Dios destruyó las inicuas ciudades. Pregúntenle a Babilonia, la idólatra nación que cayó en una noche.
Pregúntele a Ananías y a Zafira que mintieron, murieron repentinamente por mentir a Dios. Y preguntamos, ¿por qué pasó todo esto? Porque Dios estaba enojado. Romanos es acerca de la gracia, pero es aún más de la ira de Dios. La palabra ira aparece 12 veces en el libro de los Romanos. Pablo, un inspirado defensor de la gracia, usó la palabra 21 veces en sus epístolas. La palabra ira se usa más a menudo que cualquier otra palabra en cuanto a la ira judicial de Dios relacionada con la culpa del pecado. Y preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué ira? Hermano, la contestación es por el pecado. La ira es un enojo severo y justo. Y hacemos esta pregunta: ¿puede Dios estar enojado? La verdadera pregunta debería ser: ¿por qué Dios no está más enojado? ¿Por qué nos soporta Dios? Si usted estuviera en su lugar, ¿lo soportaría usted? ¿Por qué estamos vivos? Es el pecado lo que Dios aborrece y no a usted. ¿Escuchó bien eso? Dios lo que aborrece es el pecado, no al pecador. Al pecador Dios quiere salvarlo por medio de Jesucristo. Cada vez que pecamos, hacemos lo que Dios le aborrece. El pecado es enemistad contra Dios, es sublevación, es un insulto a Dios. Dios nos dio un universo increíble y el hombre lo trata con desprecio. Satanás le mintió a Dios y Eva le creyó a Satanás. Lo que Dios aborrece, nosotros lo introducimos a nuestras vidas cuando vivimos en pecado. Para el hombre, el enojo es pasión. Para Dios, el principio. Hasta cierto punto, nosotros sabemos lo que el pecado le hace al hombre, pero no tenemos idea de lo que le ha hecho a Dios. Dios es el supliente supremo del universo. El pecado fue el que clavó a Cristo en la cruz. Dios tenía razones para estar seria y justamente enojado. Si Dios pudo permitir que Jesús fuera crucificado, imagínense lo que puede hacer con los viles pecadores. El hombre se enoja con cualquiera y con quien quiera, cosa que le amenace o destruye lo que ama. Dios es infinitamente superior en cuanto a la ley, justicia, ira, santidad, misericordia y bondad. Entre más pecamos, menos parecemos saber de ello. El pecado es contra Dios y en cierto sentido únicamente contra Dios. No obstante, la ira no es la última palabra de Dios. La última palabra es el perdón. El pecado imperdonable es rehusar ser perdonado. ¿Escuchó bien eso, mi amado hermano? Si usted rehúsa ser perdonado, ahí es que vienen las dificultades.
porque podemos llegar al punto en el cual no podamos arrepentirnos. Y preguntará usted, ¿y qué es el arrepentimiento? Dios es lento para la ira. Salmo 145. No. 145:8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No obstante, todo pecador no arrepentido y todo pecado será castigado. Lo único que pueden hacer los pecadores es arrepentirse. El pecado es radical. El arrepentimiento también es radical. La culpa es algo serio. Al pecar, el hombre echa a Dios de sí. Al arrepentirse, el hombre se echa de sí mismo. Los pecadores necesitan ser librados del pecado y de su ego. Por lo tanto, el Evangelio los habla primeramente de nuestro pecado y luego los habla de la salvación. El arrepentimiento es un mandamiento difícil, pero debemos obedecerlo. Todos los predicadores de la Biblia hablaron constantemente una cosa: el arrepentimiento. Juan el Bautista predicó diciendo en Mateo 3:2: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó su ministerio diciendo en Marcos 1:15: arrepentíos y creed en el ¿qué? En el Evangelio. El perdón es imposible sin el arrepentimiento. Juan mandó arrepentirse a las iglesias que adolecían de deficiencias. Apocalipsis dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos, si has dejado de amar a Cristo como la primera vez, arrepiéntete y humíllate profundamente delante de Dios por haber sido descuidado del tesoro celestial. Hay a veces que descuidamos este tesoro que tenemos, hermano. Y si es así, hay que arrepentirse. Ni siquiera Dios puede salvar a los pecadores que no se lo permitan. El mundo está desorientado en cuanto al arrepentimiento. Hay grupos religiosos que tratan de ofrecer salvación sin verdad, sin conocimiento, sin arrepentimiento, sin bautismo y sin obediencia. Los pecadores están bajo la ira de Dios. El mundo desea un cristianismo de blandas exigencias que no incluya los mandamientos. No confunda el amor no merecido con el amor incondicional. Y hago la pregunta en esta mañana: ¿quién desea arrepentirse? ¿Quién lo desea? Preguntaremos y vamos a decir qué es el arrepentimiento. ¿Quién desea arrepentirse? El arrepentimiento consiste en una segunda mentalidad. Una nueva mentalidad. Una mentalidad
transformada. Las creencias deben cambiar para que el comportamiento cambie. Las vidas transformadas son frutos del arrepentimiento. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos del arrepentimiento. El arrepentimiento es una respuesta de la fe a la gracia. En Romanos 2:4 dice, fíjese, y otra vez esta expresión, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Lo que te está diciendo, hermano, menosprecias el amor de Dios. Lo menosprecias. Su paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Usted puede ignorar, pero va a tener que sus consecuencias. El hijo pródigo volvió a su casa buscando convertirse en un empleado. El amor del padre hizo que cambiara su corazón y la vida de su hijo. Los pecadores deben aborrecer el pecado como Dios lo aborrece. Los cristianos han de vivir en fe y arrepentimiento. Dios exige el arrepentimiento, pero también el bautismo. Hermanos, porque muchos grupos religiosos hablan de arrepentimiento, arrepiéntete, pero se quedan ¿qué? Ahí. En esta iglesia no hacemos eso. Nosotros hablamos del arrepentimiento. No lo vamos a hacer pasar aquí al lado para orar por usted y después que usted se vaya. No. Esa no es costumbre de esta iglesia. Nosotros hablamos de arrepentimiento y ¿de qué? De bautismo. A causa del pecado, no podemos conseguir la salvación por nuestros propios esfuerzos. Si usted cree que la salvación usted la va a conseguir por su esfuerzo, está completamente equivocado. La salvación viene por la gracia de Dios. El apóstol Pablo escribió en Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Eso quiere, al último quiere decir que usted no se va a salvar por su propio por su propio esfuerzo, por su propia obra. No. Necesita el regalo que Dios le da, que es la gracia. La gracia viene de parte de Dios como regalo. La fe viene de parte de nosotros. Es sumamente importante que nos demos cuenta que la única clase de fe que Dios reconoce es la fe activa, la que envuelve obediencia a sus mandamientos. Y solamente hay un proceso. Debemos tener en cuenta que el renacimiento espiritual es solo un proceso que envuelve la relación total del individuo con el amor de Dios. Ciertamente hay un llamamiento en que nosotros creemos, pero la fe sola no es suficiente.
Sus vidas deben estar dedicadas a afirmar este cambio de convicción. El oír produce fe. El creer es un cambio interior, mientras que el arrepentimiento es una resolución interior que se demuestra en el exterior de nuestra vida. Cuando usted cambia interiormente, exteriormente se va a notar. El bautismo es el acto decisivo. No, perdón, la confesión de fe es la comprometerse públicamente con esa creencia y la determinación de un cambio de modo de vida. Y ahora el bautismo es el acto definitivo con el cual se sella el cambio por la gracia y el poder de la sangre de Cristo, en que nuestros pecados son lavados. Y hermano, hay que poner énfasis en el bautismo. Los grupos religiosos, mis amados hermanos y amigos, no ponen énfasis en el bautismo. Las iglesias de Cristo tienen la reputación de enfatizar mucho en el bautismo, el cual es justificado por más de 100 pasajes en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña que el bautismo es un acto esencial para la salvación. El Nuevo Testamento plantea que el bautismo cumple los siguientes propósitos. Y le dije al hermano Tito que me pusiera esto. ¿Cuáles son los propósitos de ser qué? De ser bautizados. ¿Cuáles son los propósitos? Le dije al hermano Tito que iba a poner mucho énfasis en el arrepentimiento y en el bautismo. ¿Cuál es el propósito? Primero, entrar al reino. Esta iglesia es el reino. Primero hay que entrar en este reino para después poder entrar en ¿dónde? En el reino de los cielos. Segundo, para hacer contacto con la sangre de Cristo. ¿Sí? Tercero, para estar en Cristo. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo pregunto en esta mañana, ¿quiere estar en Cristo? Le digo a los invitados, ¿quieren estar en Cristo? Cuarto, es para salvación. Por eso hay un texto en Hechos 4:12. ¿Qué dice? Hechos 4:12. Que no hay salvación bajo ningún nombre que el de ¿qué? Que el de Cristo. Quinto, es para perdón de los pecados. Cuando usted entra en las aguas bautismales, esto es una tumba aguosa. Usted deja al viejo hombre enterrado ahí. Y cuando sale de las aguas bautismales, usted ¿qué? Nueva criatura. Es para perdón. Los pecados, ¿usted qué? Los deja ahí. Sexto, es para lavar los pecados. Ese es uno de los propósitos del bautismo, lavar los pecados. Y séptimo, el más importante, es para ser parte del cuerpo, la iglesia. La palabra dice que el Señor añadía a su iglesia los que iban a ser ¿qué?
salvos. No somos nosotros, hermano. El Señor es el que añade ¿a qué? A su iglesia. Puesto que Cristo murió por los pecados de todos, la invitación de compartir su gracia salvadora está abierta para todos. Y hermano, voy a terminar este mensaje con 3 pasajes. Y son del libro de Romanos. Porque no me he olvidado que el tema es la ira y el qué. Y el enojo de qué. De Dios. No me he olvidado de eso. Hemos enfatizado en el arrepentimiento y en el bautismo. Creo que es necesario. Pero fíjese el primer texto que voy a citar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra detienen significa impedir por medio de la maldad y del pecado la verdad. Usted se preguntará, ¿por qué la verdad no me llega tan frecuente? Hermano, hay 2 cosas. La maldad del mundo y el pecado que hay en el mundo. Es decir, hay hombres que impiden que la verdad se posesione en sus corazones y en el manejo de su conducta. ¿Sí? Dice, la ira de Dios está sobre ellos, sobre los que detienen la verdad. Segundo texto. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Dios manifestará su enojo e infligirá su ira y castigo sobre todos los que son contenciosos. ¿Y qué significa eso? Que son contenciosos. Todos aquellos que disputan ¿con qué? Disputan con Dios. Dios dice una verdad y ellos disputan con Dios. Son contenciosos, siempre están en contra de Dios. Los que obstinadamente disputan contra la verdad y no obedecen a la injusticia. Los que actúan bajo el poder del principio del pecado y no bajo la influencia del Espíritu de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿usted es contencioso? ¿Está en contra de Dios? En esta mañana Dios por medio de este mensaje, por medio de Cristo le está diciendo, arrepiéntete y bautízase. La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer en esta mañana? Y el último texto que voy a terminar, mis amados hermanos, es este. Y es el más hermoso, que es el que ustedes vieron al principio que el hermano Tito puso cuando empezó este mensaje. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Dios ha establecido un acto de infinita misericordia a la luz.
para llamar la atención y admiración de todos. Este momento me recuerda a un pasaje en las Escrituras que le dijeron a Nicodemo. Nicodemo le dijeron, oye, como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todos vean el sacrificio de Cristo. Porque ¿qué puede hacer Dios más por usted? Si Dios dio lo máximo. Por eso dice que llama la atención y la admiración de todos. Jesucristo, en su infinita compasión hacia nosotros, dio su vida por la nuestra, mientras éramos aún pecadores, siendo ahora justificados por su sangre, por la muerte en la cruz, de modo que somos reconciliados con Dios por Él y seremos salvos de la ira y del castigo. Hermano, nosotros no queremos caer en manos de un Dios que es vivo. Nosotros sabemos que Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Y obedecemos a Cristo por eso. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a dejar a nuestro hermano que está en el cántico, hermano Luis Jiménez. Vamos a dejar al hermano Luis Jiménez que cante un himno de